Ana Oramas, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy toda la atención centrada en Coalición Canaria. ¿Se esperaba ser la primera, los primeros en este caso? Sé que usted no va, pero los primeros en pisar Moncloa. Bueno, primero la sorpresa que sea Moncloa, ¿no? El segundo asunto que lo lleve personalmente el presidente. Y el tercer asunto, bueno, hay veces que se elige de menor a mayor, hay veces que se elige, podríamos decir, de mensajes positivos o no súper negativos. Yo creo que es indiferente. Yo creo que la decisión de llevarlo personalmente, sin acompañamientos del partido, del gobierno, del presidente, de hacer ese sondeo, es quizás lo más sorprendente, ¿no? Y desde Moncloa. Pero bueno, yo creo que es importante que esta vez pues haya tomado iniciativa. Este país no se puede permitir una situación de inactividad y sin movimientos, ¿no? ¿Qué van a llevar en esa cartera de trabajo? Hemos escuchado que ustedes quieren algún guiño en la reforma, una reforma de la educación con la LOMCE, el asunto de las pensiones. ¿Qué van a llevar en su cartera de trabajo? No, hoy no se lleva. Hoy no. Hoy es el día de escuchar. Nosotros sabemos que en este momento, con los números del Congreso, somos una fuerza política importante e imprescindible, más que para la sesión de investidura, desde luego para el día después. Somos una fuerza política nacionalista, constitucionalista, que hemos formado parte de los grandes pactos de Estado de este país en los 30 últimos años, que somos gente seria cuando firmamos un acuerdo, y ahí está la mayoría de Felipe González por un solo voto, que fue el de nuestro diputado en su momento. El acuerdo con el PNV y con Convergencia con el Partido Popular cuando Aznar no tuvo mayoría absoluta, y el acuerdo del último año y medio de un gobierno en un momento donde España podía ser intervenida y con seriedad, y asumiendo incluso votaciones que tenían coste político con sentido de Estado. Y en estos 4 años de gobierno del Partido Popular, a pesar del desprecio absoluto y la falta de negociación, pues nosotros hemos apoyado el pacto antiyihadista, la ley de transparencia y todos los temas que nos parecía que eran importantes para este país. Usted me dice, ¿qué llevan ustedes? Nosotros hoy tenemos que escuchar al presidente, cuál es su calendario, cuál es su itinerario, con qué fuerzas quiere llegar a la sesión de investidura y con qué fuerzas quiera llegar a la legislatura, porque la investidura es difícil, pero es muy fácil. Es un día, una votación y 2 números. Lo difícil son 80 votaciones, a partir de ese día semanales en un congreso, aprobar unos presupuestos, aprobar directrices europeas y gobernar y dar estabilidad. Y en ese sentido nosotros estamos abiertos a escuchar, pero creemos que antes hay que cerrar un núcleo duro de un acuerdo mínimo básico. En ese acuerdo mínimo básico, ayer escuchamos al propio presidente en funciones hablar del techo de gasto, hablar de, en este caso, de los presupuestos. ¿Por esa línea estaría Coalición Canaria de acuerdo? No, ese es el lado del gobierno, el interés del gobierno. Nosotros sabemos que hablar del apoyo a una sesión de investidura es una cuestión, y que pondríamos nuestros condicionantes a esa investidura, unos en clave de política nacional, como usted adelantó muy bien. Queremos saber qué decisión se va a tomar para garantizar el fondo de pensiones. Queremos saber si se va a introducir la negociación colectiva en la reforma laboral. Queremos saber, y para nosotros es absolutamente prioritario, el nuevo sistema de financiación autonómica que sea igualitario en este país por habitante y ciudadano, porque no es así en este momento, y Canarias es la última, según el Ministerio de Hacienda, a pesar de que cubrió con el déficit. Y eso supone 800 millones de euros menos que Galicia o Andalucía por habitante al año, para atender la sanidad y los servicios sociales, y ese es uno de los retos. Y después queremos saber si el presidente Rajoy se compromete a las políticas de Estado con Canarias, ¿no? Políticas de Estado que, por cierto, tienen la gracia de que cuando el señor Rajoy era vicepresidente y ministro de Administraciones Públicas con Aznar, fue en el que el ámbito de la negociación europea y de Estado, en aquel acuerdo con Coalición Canaria, implantó, y que hace 4 años, a pesar del voto de confianza que le dimos con la abstención, fui la única diputada que, teniendo mayoría absoluta, me abstuve por su discurso en el debate de investidura de compromiso con Canarias, pues a los 2 meses eliminó todas las políticas de Estado con Canarias, que no son privilegios, que no son, como dice alguien en algún momento dado, el precio del dinero de compra del voto. No, es que Canarias tenga las mismas herramientas que el resto de las comunidades para salir de la crisis, ¿no? Yo creo que el problema no es Coalición Canaria. Coalición Canaria depende de la voluntad de un gobierno del Partido Popular de cerrar un acuerdo serio de legislatura y de investidura, pero el problema es en este momento la incertidumbre y las fechas que hay, porque yo creo que este país no se puede permitir bajo ningún concepto unas terceras elecciones, y nosotros
Vamos con voluntad de escuchar y de llegar a acuerdos, pero desde luego la pelota no está en nuestro tejado, ni eso va a ser un voto de adhesión. Y con su experiencia en negociaciones, con la experiencia de años anteriores, ¿tendremos gobierno antes del verano? ¿O cree que vamos a irnos de vacaciones y luego ya tranquilamente...? A todos nos gustaría que hubiera un gobierno lo antes posible. Yo creo que este país necesita urgentemente un gobierno, que hay que tomar decisiones muy importantes que afectan a los ciudadanos y desde luego Canarias tiene la aprobación pendiente de los aspectos económicos del REF y temas de políticas de empleo muy urgentes. Pero en mi opinión política, que es mi opinión, no es información, yo creo que hay una gran dificultad a que ese gobierno pueda estar antes de octubre. Creo que será fundamental para que haya un gobierno que se produzcan las elecciones vascas, que se produzca el proceso que tiene el Partido Socialista interno y, si me apura, hasta las elecciones gallegas. Pero eso es posible con los tiempos en la mano. Lo que hace falta es que la primera sesión de investidura no se precipite, como decía al principio el señor Rajoy, sea la semana siguiente del día 20 y antes de final de mes, sino que tendría que ser en la primera quincena de agosto para poder correr los 2 meses y vamos a ver, porque las pelotas están en otros tejados. En otros tejados, María, que la gente se ríe cuando lo digo, ¿no? Pero que no les interesa otras elecciones, pero que además dicen, yo quiero estar en la oposición. Y yo lo que he dicho a esa gente es, digo, al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos, a todos los que quieren estar en la oposición, porque la oposición va a estar muy animada, muy concurrida y muy deseada. Digo, oye, pues si hay que ir a la oposición, primero hay que tener un gobierno, porque si no hay gobierno no hay oposición, ¿no? Y entonces va a hacer falta mucha altura de miras, mucho sentido de Estado, mucho no pensar en el liderazgo personal y mucho pensar en qué necesita este país y qué necesitan los ciudadanos y qué está pasando en la calle. Y eso creo que es difícil antes de los plazos que te estoy diciendo. Ana, estaba pensando en ese tejado. Vamos al otro tejado al que usted me plantea. Pedro Sánchez, ¿entiende el silencio de 8 días para 9 ya? Hoy? Sí, lo entiendo. ¿Lo entiende? Lo entiendo perfectamente, porque en este momento yo creo que había que asentar la información que se manejaba pública de cómo se iban a mover otras fuerzas políticas, cómo se iba a mover Rajoy, si iba a reunirse con Ciudadanos, si podía haber un acuerdo de un sí, no de una abstención de Ciudadanos. Y segundo, ellos tienen una fecha el sábado y antes de ese sábado, él, antes de hacer cualquier valoración, tiene que tener una información directa e individual de cada uno de los pesos pesados del Partido Socialista. Yo creo que al final el orden de las conversaciones del presidente Rajoy ha determinado ese silencio y ha determinado esa estrategia, ¿no? Yo creo que el sábado hay una reunión muy importante en el Partido Socialista donde es muy fácil decir el PSOE se pasa a la oposición, pero no se trata solo de que se pase a la oposición. Si te pasas a la oposición y de ti depende que no haya unas elecciones, al PSOE le interesan unas terceras elecciones, se puede votar no y que haya gobierno. Ayer me mandó un amigo mío que no he podido, hoy voy a ver en el Congreso quiénes fueron, y me decía que cuando el voto del diputado de Coalición Canaria en el gobierno de Felipe González, para que la mayoría fuera otra, no fueron 18 diputados. No sé si lo sabes, Anabel, que tú que estabas en esa época, ¿no? Entonces, tengo la curiosidad porque es una de las personas que estuvo allí. Y hoy voy a ver quiénes fueron los 18 diputados que no fueron para que la mayoría fuera otra. Y yo creo que seguramente el camino irá por ahí, ¿no? Es decir, que en este caso puede ser que el Comité Federal del Partido Socialista cree que la línea roja que sitúe este sábado sea la no repetición electoral. No, lo que será, yo estoy convencida que este sábado va a decirse que no se va a apoyar ni se va a abstener en la investidura de Sánchez, que irán con ese discurso a la primera sesión de investidura, y a la vista de la evolución de los demás asuntos, podríamos decir, y los demás calendarios, en octubre podría haber en el último momento la decisión con disciplina de partido de que 1 o 2 personas del Partido Socialista no asistan a la votación. Eso sería lo deseable, porque yo creo que lo que no está preparado este país ni la ciudadanía es para unas terceras elecciones que no convienen absolutamente a ningún líder político y que desde luego sería una catástrofe. O sea que ahí quedó dicho. No depende de mí, desde luego. Anabel, nos vamos a ir de vacaciones sin saber nada. Pues por lo que dice la señora ahora, más que
que normalmente acierta, A mí me gustaría que en este caso no acertara, pues digo por lo de octubre, pero probablemente lo que dice está lleno de sentido. Yo creo que volvemos a una situación política, no sé qué piensa usted, si cree que en este caso el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, puede volver la mirada a lo que hizo en un momento dado el señor Aznar, y es volver otra vez a atraer a los partidos nacionalistas, que ya no llamaría separatistas, en el caso de Convergencia Democrática de Cataluña y en el caso del Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted cree que se puede volver a dar esa situación de volver a contar, como por supuesto con Coalición Canaria, que ha contado siempre, aunque la legislatura, como usted ha dicho, no ha sido muy fructífera para Canarias, pero en fin, que se volverá a ese clásico de contar con los nacionalistas y de una manera importante y por tanto con bastantes concesiones? ¿Vislumbra esa posibilidad? Vamos, yo lo que creo es que esto no es una negociación rápida. No es una negociación de declaraciones políticas y ruedas de prensa. No puede ser una negociación de Twitter, de platos de televisión, ni de filtraciones. Es una negociación muy seria, que Aznar tardó 2 meses en cerrar, que se necesitan muchos papeles y muchos documentos, que tiene que haber un núcleo duro de temas básicos de Estado de esa negociación, y el PNV, Coalición Canaria y Convergencia hemos sido muy serios en determinado momento en esas cuestiones. Yo creo que hay 2 pasos. El que el señor Rajoy reciba a todas las fuerzas políticas excepto Bildu es un gesto. Que las relaciones están muy deterioradas con CiU, y ahí está también el procesamiento de Artur Mas, que ha abierto en canal a CiU, desde luego está. Pero bueno, es un camino a hablar y de escuchar, por lo menos, de que pueda avanzarse en puntos de encuentro, no en discrepancia. Y creo que ayer la declaración del señor Urkullu, con mucha cabeza y mucha seriedad, aunque hay que saber que el PNV, en parte como nosotros, el importante no es el Lehendakari, el importante es el partido, ¿no? Haya dicho 2 cosas. Haya dicho, estamos dispuestos a hablar y a escuchar, a pesar del ninguneo del Partido Popular. Queremos que lo que está en el Estatuto Vasco, que es la gestión del tema penitenciario, lo tengamos, como lo tienen los catalanes. Los canarios reclamamos costas, que si hay una comunidad que tenía que gestionar costas es Canarias, y se sigue gestionando de un despacho de Madrid, y lo tienen los andaluces, y lo tienen los valencianos y tal. Pues los vascos es... Y yo creo que la sociedad española está preparada para un tema de acercamiento de los presos, no a la libertad, pero sí a las prisiones vascas, independiente de los temas, porque el gobierno del PP ha recurrido leyes en el País Vasco y en Canarias durante estos 4 años a marchas forzadas, temas que seguramente podría haber una retirada de recursos y podría seguramente haber en temas competenciales un tema de acuerdo. Yo creo que sería bueno para este país volver a poner en un camino, y que le es más fácil a la derecha y al Partido Popular, puntos de encuentro con los nacionalistas, ¿no? Y que va a ser fundamental para el día después. No hay otra suma. El PSOE no va a estar salvando al gobierno al día siguiente, ni Podemos. Eso sería un suicidio político para esas fuerzas políticas, ¿no? Señora Oramas, además de haberse sacado su escaño a pulso, como se lo ha sacado, que es verdad. Heroico. Exactamente, pues es usted, lo sabemos quienes la tratamos, una gran analista política. Rajoy se ha afianzado en estos días en el liderazgo, ya no se va a prescindir de Rajoy. Y otra segunda, si Podemos tuviera más experiencia política, ¿se abstendría para dejar paso, para dar una lección a la otra izquierda, facilitando un gobierno del PP, y haría una oposición durísima con protagonismo? Bueno, primero, yo creo que el PP ha ganado de forma rotunda las elecciones, y que se esté discutiendo el liderazgo de Rajoy, el papel de Rajoy en esa campaña electoral, que ha sido una campaña muy personal. Yo creo que está absolutamente legitimado para plantear que él es el líder y que plantea su presidencia del gobierno. Nosotros, desde luego, nunca hemos puesto ninguna pega a que sea el señor Rajoy. Es un dirigente serio y que está avalado en este momento por los ciudadanos, le guste o no le guste a otras fuerzas políticas, Nativel.
Incluso a la suya propia en algunos sectores. Algunas suyas que estaban, yo creo que guardando armas, ¿no? Esperando que después del 26 de junio, si las encuestas eran la realidad, pues el señor Rajoy tenía que dar un paso al lado. Yo creo que está absolutamente legitimado y que tienen las ideas claras y que van a llegar hasta el final con la candidatura del señor Rajoy. Y si no, pues irán a unas terceras elecciones y seguramente mejorarán resultados si no hay sentido de Estado en el resto de las fuerzas políticas. Lo segundo que usted plantea, usted lo dice porque sabe que lo he dicho. Quería que lo dijera. Quería que lo dijera. Estábamos especulando y a mí, que conozco, soy analista profunda del fenómeno Podemos, entre otras cosas porque en Canarias tenemos una sensibilidad especial con este tipo de movimiento porque la relación de Canarias con Venezuela es muy importante. Yo he llevado las relaciones políticas de mi país, de mi partido en Venezuela, somos la primera organización política en Venezuela y he vivido todo el proceso. Y sé cómo se empezó. La gente de Podemos, gente brillante, inteligente, no son, como dicen algunos, las coletas, no, gente seleccionada intelectualmente, ¿no? Los que están liderando y tal. Y yo creo que Rejón es una mente privilegiada. Estuvo a punto de haber gobierno porque Rejón era de los que creía en su momento que con una abstención permitirían más fácil llegar al gobierno porque pasaría al día siguiente a la oposición y tal, pero perdió esa batalla interna. El otro día, hablando con un amigo, me decía, a Podemos le falta ese punto de tener sentido de Estado, de cierta moderación. Ayer han salido ellos ya en las universidades diciendo tendremos que perder a lo mejor alguna parte de nuestro electorado para recuperar una imagen de sentido de Estado. Ahora ya no somos piquetes, ahora somos ejército, ¿no? Una cosa así. El otro día hablando con este amigo, hace 48 horas me decía, lo único que le faltaba al Partido Socialista es que saliera Podemos y dijera, nosotros nos han puesto en la oposición, este país necesita un gobierno, el señor Rajoy dice que le dejen gobierno en minoría, Podemos se va a abstener o le va a facilitar la investidura y después usted se la resuelve, pero nada más, y al día siguiente la oposición, porque Podemos quiere estar en la oposición y quiere que haya un gobierno y no haya unas terceras elecciones por respeto a los ciudadanos. En ese momento sería tremendo, ¿no? Eso sería como una bomba racimo en otras fuerzas políticas, ¿no? Esto no se hace, señora. Esto no se hace, señora. No se hace, ¿verdad que no? O sea, tenemos encima de la mesa un montón de posibilidades y usted nos pone otra más. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Se le ha puesto que eso claro. le va a ser difícil entender. La abstención o el apoyo para la investidura sería difícil para el electorado del PSOE. Sería difícil incluso para el electorado de Ciudadanos si no hay un cambio de Roger. Y al electorado de Podemos le trae sin cuidado. O sea, lo que quiero decir... Hasta ahora se lo han perdonado todos. Hasta ahora le se lo han perdonado todo. Porque es un perfil que todo tiene justificación. La corrupción, el cobro de no sé qué, el para atrás, el para adelante. Yo no quiero ser saorí en ese asunto, ¿no? Pero lo comentaba porque un amigo mío ayer decía, es lo único que le falta Dando ideas, ¿eh? Exacto. Dando ideas. Eso nos faltaba, No quería porque que lo teníamos contara. pocas encima de la mesa, ya digo. Yo, señor Aramas, tengo una pregunta muy sencilla, pero muy sencilla, aunque en el fondo debería responderlo todo. Con independencia de especulaciones, como esta posibilidad de que Podemos se abstenga. Con independencia de la negociación muy legítima. Yo no lo veo, lo que estoy diciendo... pero sí, pero es otra posibilidad. Con independencia de las negociaciones muy legítimas que se abren ahora, de lo que ofrezca uno, de lo que pida el otro, con independencia de todo eso, a la vista del resultado de las elecciones y de su comparación con las elecciones de diciembre, ¿usted quién cree que debería gobernar? ¿Usted quién cree que tiene el mandato de las urnas para gobernar? Se lo he dicho claramente, creo que el Partido Popular ha ganado claramente las elecciones con un liderazgo y una campaña basada en la confianza en el presidente fundamentalmente, no en la marca política que está bastante deteriorada. La gente no sabe quién es el diputado de su provincia. La gente ha votado a Rajoy. A mí me decía gente, yo quiero votarte a ti y a Rajoy. Digo, mira, no, esto no es Estados Unidos. Lo digo porque porque había mucha gente que con las televisiones nacionales, nosotros la primera parte de la campaña, como tuvimos el apagón informativo, notamos los debates, los telediarios, en los Bertín Osborne, que más quisiera, ¿no? En la María Teresa Campos, ni en los hormigueros, ni en nada de nada. Pues la gente dice, tenía que elegir entre cuatro, pero aquí las elecciones son representativas de provincia. Pero eso no ha valido.
La gente en provincias ha estado en las 4 fuerzas políticas callados, sin hacer campaña. Era un mensaje nacional con un líder nacional. Y yo creo que Rajoy se ha ganado la legitimidad para en una... ¿Y eso no debería responderlo todo? Quiero decir, a partir de ahora no debe marcar eso, entre otras cosas. Bueno, también yo la le estoy negociación. diciendo, nosotros, Coalición Canaria, hoy va con voluntad de escuchar. Coalición Canaria va a poner toda su parte para que no haya unas elecciones, pero no vamos a dar un voto de adhesión. Vamos a dar un voto para que haya cambios de políticas en este país, fundamentalmente en materia de Estado, en materia social, de financiación de comunidades, y para que el Estado cumpla las leyes con Canarias, las leyes españolas y las leyes europeas, y los canarios tengan las mismas herramientas que el resto de las comunidades que fueron eliminadas en estos 4 años. Si eso es así, nosotros vamos a estar, y somos gente seria. Ahora, los demás, en este país, desgraciadamente, hay gente que piensa en su liderazgo personal, hay gente que piensa en el interés electoral de su partido, y hay gente que piensa a corto plazo. Y esto va más allá. Los ciudadanos en la calle, mientras nos están viendo, lo están pasando mal. Y este país necesita que la ley de dependencia se financie como está aprobada. Y este país necesita que se garanticen las pensiones. Y esto no es un problema de Coalición Canaria en el PNV. El tema de las pensiones se tiene que pactar entre el PSOE y el PP. El tema de la reforma laboral va más allá de un acuerdo entre 4. Hay que recuperar la negociación colectiva. No puede seguir pasando que un empresario sea el que decida sobre un sector y sobre un sindicato. Porque está pasando con la creación de empleo y hay que recuperar derechos ciudadanos. Ana Bravo, muchísimas gracias por desayunar esta mañana con nosotros y nada, seguiremos con atención esa negociación a fuego lento, como decía usted. Sí, ahora está reunido mi presidente y yo espero que después haya una reunión y yo creo que este país necesita cuanto antes un gobierno. Ana Bravo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta pronto.